Así que pueden ahí rever la clase si tienen la necesidad, ¿bien? Así que, bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que es inteligencia artificial? Este ya sería tema del primer módulo, ¿bien? Una introducción muy básica a conceptos. Bien, eh, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial hay muchos conceptos relacionados con eso. Machine Learning, Deep Learning, NLP, robótica, gente inteligente, bots. Hay una banda de cosas que están entreveradas ahí, ¿bien? La idea es que ya después de esta pequeña conversación, digamos, sepan qué es lo que uno se refiere cuando habla de IA. Bien, la traducción literal, digamos, a ver, IA es una abreviación de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿a qué le suena? A una inteligencia de mentira o una inteligencia, en este caso, programada. Bien, ahora, el, la idea principal de la inteligencia artificial es poder crear máquinas, ¿bien? Ya sean físicas o no, porque una máquina física podría ser un auto o un robot, y algo que no sea físico, un programa, ¿bien? A eso nos referimos con máquinas, ¿sí? Entonces, la idea de la IA es crear máquinas que sean capaces de imitar el comportamiento humano, ¿sí? Ya sea hablar, razonar, tomar decisiones, eh, por ejemplo, adaptarse a la situación, ¿sí? Aprender, ¿sí? Entonces, esa es la idea fundamental. Si nosotros hablamos de IA, hay de todo. Hay asistentes virtuales, ¿bien? Que seguramente el primero que conocieron, que yo creo que conocieron como el primero que se hizo muy famoso, es el de Apple, que es Siri, ¿no? Creo que es el de Apple, creo que sí, ¿no? Después empezaron a salir más. Alexa, por ejemplo, ese por ahí es más desconocido, pero está muy bueno. ChatGPT, que está ahora, el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, está ahí generando, dejando su marca. Bien. Un asistente virtual a grandes rasgos ya lo vamos a ver más en profundidad, pero básicamente es alguien que te ayuda a hacer cosas. A poner una alarma, si querés apagar las luces de tu casa, responderte preguntas cotidianas, ¿bien? Preguntas de conceptos. Bien, si hablamos de IA, también hablamos de reconocimiento facial, que eso se los ve en todos lados, principalmente cuando van al banco, por ejemplo, cuando van a entrar a la aplicación del banco, de Mercado Libre, por ejemplo, o de Mercado Pago, o incluso las aplicaciones del Home Banking, te piden, por ejemplo, reconocimiento facial. Cuando van al aeropuerto, tienen que pasar el pasaporte y después le sacan una foto, ahí hay reconocimiento facial también. ¿Sí? Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos también son una IA, ¿bien? O una inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, ya los vamos a ver un poco más en profundidad, ¿bien? Pero bueno, la idea es que tienen que entender que IA es un concepto enorme, que abarca todo. O sea, IA es el concepto más grande. Si nosotros pensamos en un árbol, eh, IA está en la copa del árbol, ¿sí? Es el concepto más genérico que puede existir. Bien, entonces, habíamos hablado un poco de las ramas de la IA, ¿sí? Aquí están un poquito más, más detalladas, digamos, hay algunas ramas extras, ¿sí? Si nosotros dijimos, pensemos IA como algo muy genérico, y hay distintas ramas. Machine Learning, NLP, visión por computadora, robótica, razonamiento automático, sistema expertos, agentes inteligentes. Todo eso está separado o sea, es una subdivisión de la IA. Seguramente no conozcan estos conceptos todavía o algunos de estos conceptos, así que vamos a ir hablando un poco de ellos. ¿Bien? Bueno, entonces, empecemos con el NLP, ¿sí? El NLP
o no abreviado procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing, justamente hace lo que el nombre dice, procesa el lenguaje natural. ¿Qué herramientas que hagan esto ustedes conocen? Procesar el lenguaje natural quiere decir, de cierta forma, entender el lenguaje natural de las personas, que sería, por ejemplo, hablar o, o escuchar, por ejemplo. ¿Qué herramientas que hacen eso ustedes conocen? ¿Pero a qué se refiere con el ChatGPT. tema? Bueno, ChatGPT es una cosa muy grande, pero sí, tiene esto, definitivamente sí. ¿Qué otro ejemplo? El mismo Google que te pone como asistente de voz, de que alguna palabra en inglés que vos quieras practicar. Por ejemplo, el Google Translate, que vos le pones en perfecto. ¿Qué otro más? Bueno, ahora el mismo WhatsApp que también tiene para transcribir lo que vos hablas. Por ejemplo, eso también, ahí hay una herramienta de NLP, ahí hay una IA de NLP. Este, por ejemplo, cualquier traductor ya es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural. O sea, cualquier traductor que te traduzca entre dos idiomas ya procesa el lenguaje natural. Cualquier herramienta que vos le hables, por ejemplo, en WhatsApp, o bueno, no en WhatsApp, sino en los celulares, en algunos celulares Android, vos podés hablar y te va generando el texto de lo que estás hablando. Eso también es una herramienta de NLP. Otra herramienta podría ser, por ejemplo, eh, bueno, Copilot. el Copilot que dicen, es una Sí, herramienta porque que tiene esto, porque de cierta forma te entiende, ¿sí? Como curiosidad, esto es una cosa un poco más técnica, pero está muy buena que entiendan cómo funciona. Yo les dejo aquí en esta presentación, ya se las voy a compartir, cómo funciona. Ah, eso les iba a preguntar. ¿Cómo se llevan con el inglés? ¿Más o menos? ¿O bien? ¿Cómo anda la gente con el inglés aquí? Más o menos, pero tenemos los traductores automáticos. Bien, espectacular, espectacular, bien, bien, bueno, está perfecta la respuesta, está excelente. Y Claro, con porque lo que son... dice la parte de análisis y sentimiento en redes sociales, bueno, ahora el celular, vos cualquier palabra que digas o buscas algo en, qué sé yo, en Facebook, en Marketplace, y ya automáticamente todo el tiempo te sale la publicidad de eso. Exactamente. Entonces te busca los, no sé si Y caracteres o cómo se dice, eh, claro, que la búsqueda que vos hagas constantemente te... Entonces, en algún momento que ya te cansa, que vos le hablas al celular y dices, ya no quiero, qué sé yo, una mesa, ya no quiero, ahora quiero que me busque, no sé, vuelos a Buenos Aires, cuál es la mejor empresa para viajar. Y te empieza a aparecer esas es cosas. que sí, No es sé que si eso, realmente es que te escuchan. sí, sí, no, es que ahí es eso, y adentro hay una IA que se entrena con tu información. Ya lo vamos a ver más adelante. La parte específica de análisis de sentimientos en redes sociales, por ejemplo, imagínense, no sé, en Twitter, por ejemplo, que cuando ustedes publican algo, según las palabras que usan, una IA puede determinar cuál es tu estado de ánimo, ¿bien? Y en base a eso, recomendarte cosas, como decís vos. Por ejemplo, si, no sé, si tu estado de ánimo es muy feliz y usás palabras que justamente están relacionadas con la felicidad, te va a empezar a recomendar cosas, por ejemplo, tal vez un viaje o, bueno, o ese tipo de cosas, digamos, que después ya vamos a ver que con los datos es como que si la gente que es feliz es más propensa a pagarse un viaje, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, y eso hay un montón, ¿sí? Justamente como vos lo decís,
Cuando vos estás con el celular, ya ahí mismo te das cuenta, digamos. Si vos estás triste, por ejemplo, o empezás a utilizar palabras tristes, es muy probable que en Facebook, que en Instagram, que en publicidades de Google, te empiecen a aparecer cosas relacionadas con la tristeza, ¿sí? Ya sea publicaciones de, no sé, eh, a mí, por ejemplo, a veces te aparecen estos textos que te intentan de dar motivación, por ejemplo. Entonces, dependiendo de tus estados de ánimo, uno sabe o sea, según las palabras que vos usás, se puede determinar tu estado de ánimo. Bien, los análisis de voz y los chatbots tienen el procesamiento del lenguaje natural, porque, bueno, justamente necesitan entendernos de alguna forma. O sea, yo, por ejemplo, a ChatGPT le escribo una pregunta específica de mi trabajo y él me la entiende. Pero en realidad, las computadoras no entienden español. ¿Alguien escuchó hablar del binario? ¿O saben lo que es el binario? El lenguaje binario. El lenguaje binario, a ver, Sí, es el lenguaje que no sé si estoy errada, que ponía ceros y unos para poder exactamente. completar una secuencia para que te entienda. Exactamente. El lenguaje binario es el lenguaje de los ceros y unos, ¿sí? Es el lenguaje que naturalmente entiende la computadora. Básicamente el cero se interpretaría como no hay corriente en el cable y el uno con hay corriente en el cable. Entonces, el- las computadoras entienden ese lenguaje y los que las crearon las hicieron que entiendan ese lenguaje. Y la única forma yo de darle información a la computadora de lo que quiero que haga es a través de ese lenguaje. Pero existe, pero a ver, nadie sabe hablar binario, ni siquiera yo que sé programar sé cómo hablar binario. Entonces, eh, porque para que se hagan una idea, si yo quiero decir hola, tengo que interpretarlo por lo menos con 36 números, digamos. Más, ni siquiera sé cuánta es la cantidad, pero son más números que esos, digamos, entre los que están solamente ceros y unos. Entonces, es un lenguaje difícil de hablar y justamente se necesita algún tipo de traductor, que serían justamente los NLP. Bien, si ustedes quieren, les dejo estos videos, tienen aquí unos links a videos de cómo funcionan estas tecnologías de, entre muchas comillas, traducción, ¿sí? Como es algo más técnico, yo se los dejo ahí por si a alguno le interesa adentrarse más en este concepto. Bien, pero está bastante bueno, está en inglés, pero tienen traductor, me dijeron por ahí, así que deberían poder entenderlo sin problema. Y si me quieren hacer una consulta, por supuesto, de estos videos, adelante, no hay ningún problema. Pero bueno, está muy bueno este video, habla un poco cómo funciona ChatGPT, cómo es que te entiende ChatGPT, cómo te entiende Gemini, cómo te entienden cualquier otro asistentes de voz. Bien. Y después de ver este video, hay un concepto que creo que lo menciona aquí en el video, sí, miren, justo estaba ahí, los tokens, la tokenización, que tal vez alguno escuchó hablar de esto. Eh, yo les dejo este video, si quieren también, que este sí está en español, que está bastante bueno porque en la primera parte explica cómo funciona la tokenización. En realidad este es un video que cuenta cómo hay un estudio que busca reemplazar la tokenización y que muestra que es mejor que la tokenización. Pero está bastante bueno el video porque uno está en español y explica bastante bien cómo funciona la tokenización y además si quieren seguir viendo, muestra problemas de la tokenización y muestra también la teoría de lo que sería esta teoría que busca resolver los problemas que nos da la tokenización hoy. Pero son cosas más técnicas, así que para los que se quieren adentrar, para los que estén interesados en esa parte, tienen ahí los videos. Vamos con el siguiente campo. Vamos con la robótica, ¿sí?
¿Alguno interactuó de alguna forma con la robótica, ya sea haciendo un robot o vio algún robot en la vida real, digamos? Básicamente, los robots, sí. A ver, a ver. Sí, sí, en mi trabajo usaban un robot para levantar los fardos de tabaco, Ah, pero bien, no funcionó. Así que gastaron millones y millones de dólares en un equipo que no lograba la velocidad que necesitaban para introducir la materia prima claro. y, bueno, y se sigue usando de forma manual. Sigue habiendo personas trabajando. O sea, la solución que le encontraron fue poner personas, digamos. Sí, Ok, ok, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí los hijos de Celeste también dicen que aprendieron robótica. Seguramente vieron, bueno, ustedes dos que tuvieron la oportunidad de ver un robot, seguramente vieron que tiene seguramente sensores, ¿bien? Que son justamente, a ver, nosotros hablamos de que la IA era un concepto que trataba de imitar el comportamiento de los humanos, ¿sí? Los humanos pueden ver, los humanos pueden sentir, los humanos pueden pensar, pero vamos, o por ejemplo, oler, por ejemplo, ¿sí? La robótica puede ser tanto un robot que tiene cuatro ruedas y lo mueva para adelante y lo mueva para atrás, eso ya es un robot. Pero hoy, hoy en día la robótica es algo mucho más avanzada. La robótica, tal vez eso era hace años, que ustedes, tal vez, por ejemplo, vieron cuando van al aeropuerto, por ejemplo, y ponen la valija en no sé cómo se llama esto, donde ponen ustedes la valija para que, bueno, en realidad donde la retiran a la valija del avión, que es la cinta que gira. De cierta forma eso es un robot, lo único que hace es girar, no hace nada más. Salvo que tenga algún sensor, por ejemplo, para que cuando alguien meta la mano o pase algún problema se pare. Como es el caso de una puerta del ascensor, por ejemplo. La puerta de un ascensor, digamos que es un robot, porque hace que el mecanismo de la puerta se cierre y si alguien pone la mano en el medio, no se cierra o se abre. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabe que hay alguien poniendo la mano? Bien, justamente lo hace a través de sensores, ¿sí? Ya sea, dependiendo del caso que uno quiera, va a utilizar un sensor u otro. Bien, por ahí esto en la parte de contabilidad no está tan relacionado, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una tabaquería, que por ejemplo decían que usaban un robot para mover los fardos, por ahí puede tener algún sensor para saber en dónde está posicionado el fardo o para saber si ya lo está agarrando o no, para determinar, porque no todos los fardos van a tener el mismo tamaño, entonces tal vez tiene que, por ejemplo, ajustar más o menos la pinza con la que lo agarra. Bien, entonces todo esto al final son sensores que lo ayudan al robot a adaptarse al ambiente. Y ahí está el, el concepto clave de la IA, que es justamente adaptar o percibir el entorno, en adaptarse a un entorno y percibir el entorno. Y en base a eso tomar decisiones. Por ejemplo, no cerrar más la pinza o cerrar más la pinza porque todavía no lo termino de agarrar bien. Entonces, aquí está justamente este concepto. A lo largo de la historia hay un montones de cosas de IA. ¿Bien? Seguramente todos conocen algo de Tesla o escucharon hablar algo de Tesla. ¿Bien? Esos son autos autónomos, son justamente una mezcla de la robótica con la IA, ¿sí? Lo mismo para Amazon, por ejemplo. Para los que no sepan, Amazon en sus almacenes tienen robots que les ayudan a organizar cada uno de los paquetes, ¿bien? De hecho, había visto un video, que ya se los voy a pasar, se los voy a pasar por el grupo, que estaba buenísimo, que hacía que a través de rayos X te escaneaban los camiones que salían de los almacenes. Entonces con eso ya sabían, uno, qué camión era el que estaba saliendo.
qué paquetes había adentro y ya tenían todo un sistema que les permitía saber si en ese camión faltaba algún paquete o no. Entonces, de esa forma automatizan un montón y se evitan montones de problemas de que el camión llegue al domicilio y no tenga el paquete, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es algo que había visto ahí en un video que está bastante polenta. Así que bueno, está buenísimo. Este, Después, por ejemplo, DJI con drones, lo mismo, son drones que tienen montones de sensores, están ya sean cámaras o sensores de distancia. ¿Bien? Otro robot como Da Vinci, por ejemplo, el Da Vinci es un robot que está relacionado con la medicina. Así que bueno, tienen ahí el Perseverance, que es el robot que fue a Marte. Así que bueno, tienen ahí ejemplos prácticos de justamente robótica con IA. Y de nuevo, tienen aquí, para el que se quiera adentrar un poco más cómo funciona la robótica, está buenísimo este ejemplo de video porque es bien cortito y te muestra eh, cómo hace un auto Tesla, por ejemplo, para poder percibir el entorno. Bien, tiene una introducción un poco teórica al inicio, de lo que es cada concepto, y después ya va un poco más a conceptos un poco más técnicos, pero está bastante bueno porque para los que se quieren adentrar en este aspecto, sepan que existe esto, digo, ¿sí? Y bueno, pero eso es aplicado solo a autos Tesla, ¿sí? Por supuesto, la robótica dependerá de, de cada caso que ustedes quieran resolver, ¿sí? En este caso, conducción autónoma. Pero bien. Vamos al siguiente punto, que es el razonamiento automatizado. Aquí ya empieza a hacerse un poco más eh, intangible la IA, ¿bien? Porque en estos dos conceptos bueno, el primer concepto que habíamos visto de NLP tampoco estaba tangible, pero es más fácil de verlo, ¿bien? Aquí es algo físico, así que se lo entiende un poco más fácil. Pero bueno, el razonamiento automatizado, ¿bien? ¿Qué es el razonamiento automatizado? Justamente esto, lo que trata de solucionar esta rama son resolver problemas de forma autónoma, que es lo que la mayoría quiere hoy, ¿sí? O sea, no, yo soy contador y quiero resolver, no sé qué tipos de problemas tendrán en cada uno de los casos. Estaría bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso al final, así yo puedo buscar ejemplos prácticos con eso. Lo mismo para la tabaquería o para los otros rubros que tenían, para que pueda buscar ejemplos con eso. Pero bueno, la rama del razonamiento automatizado justamente busca hacer las cosas de una forma autónoma, ¿bien? Este, Básicamente trata de simular el pensamiento humano, ¿sí? Eh, ¿Juegan al ajedrez? ¿Conocen el ajedrez? Imagino que sí. El juego más conocido del mundo debe ser. Pero bueno, en el ajedrez, por ejemplo, hay un bot que se llama Stockfish. ¿Bien? Básicamente, cuando uno juega contra la computadora, hay algo que sabe cuál es el movimiento mejor y no me mueve cualquier cosa. Porque para los que están en el mundo del ajedrez hoy, ganarle a una IA bien programada o de un nivel alto es imposible. O sea, no está más allá de las capacidades humanas, digamos. Eh, entonces hay algo ahí, no es un movimiento al azar que hacen, es un movimiento con fundamentos, ¿sí? Justamente, por ejemplo, inteligencias artificiales como Stockfish utilizan el razonamiento automatizado para saber cuál es el mejor movimiento, para verificar si ese paso, qué pasa si yo hago ese movimiento, por ejemplo, y si hay otro movimiento mejor, ¿bien? Este, por ejemplo, los GPS también. Los GPS, por ejemplo, se utilizan este razonamiento. Eh, Aquí en Argentina no se ve tanto, algunas veces sí, algunas veces no, pero no sé si ustedes se dieron cuenta de que en el GPS, cuando ustedes le ponen un lugar, les pinta de cierto color la calle. ¿Te imagino, se han dado cuenta de eso? ¿Qué significa ese color en la calle?
No sé si se dieron cuenta de ese detalle en Google Maps, Y por ejemplo. el tránsito que hay y bueno, lo que es Waze te saca por calles alternativas cuando hay mucho Exactamente, tránsito. exactamente. Y Google también te saca por calles alternativas. Pero, ¿cómo, o sea, cómo sabe que esa es una calle más rápida? Bueno, justamente porque razona en base a, por ejemplo, toma la ubicación GPS de todos los celulares y en base a eso saben en dónde están y saben, bueno, che, aquí hay una banda de gente. Entonces, calculemos otro camino que nos pueda ahorrar tiempo, por ejemplo, ¿bien? Porque es justamente lo que busca hacer. Ahora, para diagnósticos médicos, aquí no había ningún médico, creo, así que, pero bueno, hay, por ejemplo, razonamientos automatizados para diagnósticos médicos. Eh, por ejemplo, si yo presento un paciente, digamos, al que tiene ciertas características, yo ya puedo con esos datos, con esos, por ejemplo, que tiene cierto nivel de, no soy médico, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene cierto nivel de glucosa en sangre, cierto nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos, tal. Y según el valor de estos parámetros, tiene un problema o no. Bien, entonces, por ejemplo, para diagnósticos médicos esto se usa mucho, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otra rama también muy relacionada con el diagnóstico médico, pero esto también se utiliza un montón. Bien, bien, vamos con los sistemas expertos. Aquí también está el diagnóstico médico, pero esto es algo que va un poco más complejo a lo que nosotros hablábamos recién. Bien, Eh, a ver, eh, si nosotros hablamos del razonamiento automático, está incluido, digamos, dentro de un sistema experto. Un sistema experto es algo un poco más grande que es capaz de, eh, por ejemplo, aprender de información, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene una base de conocimientos, ¿bien? Ya tiene hechos reales o reglas predefinidas, ¿bien? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un caso particular? ¿Qué se hace? Bien, es, digamos, de cierta forma entrenado, entre muchas comillas, con eso, y después ya es capaz de llegar a conclusiones o recomendaciones o llegar a comportarse de cierta forma según la información que tenía antes. O sea que de cierta forma yo le enseño algunas cosas y él ya replica en base a lo que aprendió eso. ¿Bien? Ya lo vamos a ver más en fondo. Lo mismo, si quieren, creo que aquí no había, ok. Lo mismo, si ustedes quieren aquí introducirse un poco más en lo que es el sistema de expertos, está muy bueno este video, es re cortito, así que yo les recomiendo que lo vean. Es una cosa que les va a dejar, busca justamente dejárselos más en claro a qué es lo que es un sistema experto. ¿Bien? Está en inglés, pero bueno, me dijeron que tienen traductor, así que no debería haber problema. Pero bueno. Después ya no me vengan a decir que no han visto el video, ¿eh? Pero bueno, Consulta, todo lo que estás proponiendo para seguir mirando, sí, esto lo pones en el chat, digamos el sí. link en el Yo chat. voy a pasar el link en el chat de WhatsApp, así lo tienen. En Ah, principio lo subiría en la plataforma, pero como ustedes no tienen la plataforma todavía, yo se los paso apenas termino la clase, se los envío por WhatsApp para que nada, puedan verlo de nuevo si quieren. La clase que viene igual vamos a ver esto ultra rápido, pero está muy bueno que lo vean para que se profundicen un poco más y tengan un poco más en claro los conceptos, porque es difícil entender todo así de una, es algo complicado. Así que bueno, y de hecho estos dos conceptos de razonamiento automatizado y sistemas expertos son los más complicados de entender, pero son la base para los próximos. Que no hace falta que sean unos capos y que sepan todo, ¿bien? Porque vamos a aprender otros conceptos como como los de bots, por ejemplo, que ya incluyen esto. Pero está bueno que sepan si quieren profundizarse un poco más, ¿sí? Ahora sí vamos a los agentes inteligentes. ¿Qué es esto? Que esto es lo que todo el mundo quiere hoy, prácticamente. Un bot.
que haga, habrá que ver qué cosa. Pero los agentes inteligentes son, uno, capaces de percibir el entorno, ¿bien? Y tomar decisiones. O sea que eso de percibir el entorno y tomar decisiones es lo mismo que hace un razonamiento automatizado, ¿bien? Después tenemos, eh, bueno, tomar decisiones justamente para alcanzar un objetivo, ¿no? Ahora, representan la culminación de varias ramas de la IA. Bien, integran, que esto es a lo que voy, integrando percepción, razonamiento y acción, ¿sí? Los bots son una mezcla de todos. Al principio, en NLP o traducción del lenguaje natural, interpretación del lenguaje natural, habían dado el ejemplo de ChatGPT. De hecho, yo lo puse en la diapositiva también. Porque sí, usa NLP. Pero ChatGPT es algo mucho más complejo que solo NLP. Porque es capaz de... ¿Todo el mundo conoce ChatGPT? ¿O hay alguno que no lo conozca ChatGPT? Yo voy a suponer que todos lo conocen entonces. Bien, porque ChatGPT no solamente te entiende, puede explicarte un tema, puede tomar decisiones. A ver, puede sugerirte decisiones, ¿sí? Pero también puede tomar decisiones, porque decide entre qué tema te va a explicar. Bien, entonces la idea, igual no importa que sea la versión básica, porque la idea de ChatGPT es que vos le mandás algo y de la nada te responde alguien como si estuviera un indio ahí escribiendo a full en la compu del otro lado y te responde. Pero no es lo que pasa. Entonces, ChatGPT es algo complejísimo, que te entiende, te, te razona lo que vos le estás preguntando, se adapta a tus necesidades. Entonces es algo muy complejo y es, digamos, justamente un agente inteligente. Bien, ahora, justamente lo que decimos aquí es una mezcla de varios conceptos. Uno, procesamiento de lenguaje natural. ¿Para qué? Para que de cierta forma pueda entender lo que uno quiere. En el caso de ChatGPT, texto o ahora audio también. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de otro bot, como por ejemplo, no sé, un bot de... Bueno, es que la comprensión del lenguaje natural actualmente va en eso, va en saber escucharte, entre comillas, o sea, entender lo que vos hablás y entender lo que vos escribís. Hay otros bots un poco más complejos que, por ejemplo, te leen frecuencias del cerebro, que no los vamos a ver mucho, pero que sepan que existen, que hay cascos, que eso parecía mentira hace algunos años, pero vos te podés poner un casco y con las frecuencias cerebrales vos saben lo que estás pensando y de cierta forma te pueden entender. Entonces, ahí también hay procesamiento de lenguaje natural, pero está más oculto ahora eso, porque no está tan desarrollado todavía. Bien, Machine Learning. Machine Learning es un concepto que no aprendimos todavía, pero leamos lo que dice, para aprender de datos y experiencias mejorando su desempeño. Esto es clave, ya vamos a ver qué es el Machine Learning. Y razonamiento automatizado que justamente sirve para tomar una decisión lógica. Si te hace frío, ponete una campera. Normal. Ahora, bueno, otros ejemplos, justamente. Chatbots, asistentes virtuales, agentes de videojuegos, etcétera. De nuevo, tienen un video para profundizar un poco más en este tema si quieren. Está bastante piola. Como todos los videos les voy a decir lo mismo. Pero bueno, tienen aquí una explicación que también está en inglés, pero les... Creo que está en inglés. Sí, sí, está en inglés. Pero les explica algunos conceptos de tipos de chatbots. Esto yo les digo que les puede servir a los que quieran hacer un chatbot, les va a servir para conocer un poquito más, ¿sí? Para entender cómo funcionan. A la hora de buscar ustedes crear una solución, van a tener que tener en cuenta algunos de estos conceptos, así que tengan en cuenta esas cosas, ¿sí? Este, bueno, después hay este,
los workflows, esto también, de nuevo, si tienen alguna duda con alguna parte en particular, me dicen, che, profe, me vi este video y no entendí qué carajo me dijo entre este segundo y en este segundo porque no sé nada. Y lo podemos ver en clase, lo podemos rever, lo puedo responder en el momento, o sea, justamente para eso estoy, para que ustedes hagan las consultas que necesiten. Bien, si quieren hacemos un video explicando esto, digamos, una clase explicando esto, pero la idea es que justamente ustedes se traten de adentrar en esos conceptos. ¿Bien? Bien. Así que está muy bueno que se nutran con estos videos extras. Bien. Eh, vamos a ver. Aquí me faltó una diapositiva que ya se las voy a mostrar. Eh, hay un concepto que no vimos, que es el de Machine Learning, que es un concepto que en realidad es del módulo 2, pero le podemos hacer una pequeña intro. ¿Bien? Pero antes vamos a hablar un poco de la IA en general, ¿sí? A ver, veamos si llegamos a hacer un repaso ultra rápido. ¿Quién se anima a decirme alguna de estas ramas y decirme en qué se basa esta rama? Por ejemplo, si yo hablo de NLP, ¿qué era el NLP? Te toma el lenguaje de las personas para transformarlo en alguna aplicación y que te dé resultados. En realidad toma el lenguaje de las personas y lo traduce a lenguaje binario. Sería como un traductor. Ese sería la clave del NLP. Al final uno normalmente mezcla eso con otra funcionalidad. Por ejemplo, eh, si nosotros vamos a ver, porque algo que exista solo NLP, fíjense, si nosotros buscamos en Google traductor a binario y entramos en una página que nos traduzca a binario y yo le pongo aquí, hola, ¿cómo estás? Esto ya es un NLP. A ver si lo... Ahí está, traducir texto a binario. Eh, ahí va. Esto, hola, ¿cómo estás? Para la computadora es esto. Es un traductor. Esto de aquí, lo que hay detrás de esta página web, ya es un NLP. Normalmente nosotros no solamente queremos el NLP, porque ¿para qué me va a servir solamente traducirlo? O al revés, ¿para qué me va a servir traducirlo? El lenguaje de máquina al lenguaje ASCII o básicamente letras, que es lo que nosotros conocemos. Para nada. Normalmente nosotros lo queremos mezclar con otras cosas. Tal vez mezclamos ese NLP con algo de, por ejemplo, de razonamiento automatizado, que si nosotros vamos a la parte del razonamiento automatizado, era justamente... si nosotros, ahí está, presentar. Ahí va. Si nosotros mezclamos ese NLP con, por ejemplo, el razonamiento automatizado, para saber si, por ejemplo, qué significa un traductor de Google, por ejemplo. O lo podemos mezclar, por ejemplo, con la parte de sistemas expertos para, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Toma el NLP y lo mezcla con esto. Y dice, bueno, mira, yo fui entrenado con muchos datos. Por ejemplo, imagínense que a ChatGPT lo entrenaron con, por ejemplo, no sé, bueno, montones de, no sé, alguna fórmula matemática o alguna fórmula que se utilice en el ámbito no sé, para determinar el PBI por cápita de un país, qué sé yo. Ahora, eh, ChatGPT fue entrenado con esa fórmula y le dieron casos reales y le dijeron, mira, en este caso, este país tenía esta información, y su PIB por cápita era este. Entonces después cuando yo le voy a preguntar a ChatGPT y le digo, si yo tengo un país que tiene tanto PBI, tantos valores, digamos, o sea, cierto valor en cada uno de los parámetros de esa función, este,
ChatGPT después va a 1. Lo primero que tiene que hacer es traducir. Entonces ahí entra el NLP, traduce a binario. Una vez que traduce a binario, utiliza su lógica de sistemas expertos para determinar cuál es el resultado, ¿sí? Porque justamente dice, bueno, si yo fui entrenado en esta fórmula y cada uno de los parámetros van posicionados en estos lugares específicos, si, a ver, ahora lo comparemos con la consulta que nos esté haciendo. Si tiene un país que tiene estos valores, estos parámetros, bueno, pongo los parámetros en esos lugares y veo cuál es el resultado. Bien, algo así haría justamente ChatGPT para darte una respuesta. Por eso es una mezcla de todo. Bien, de hecho, a ver, tal cual, NLP, lo único que existe es esto. O sea, es una cosa en la que uno le pone ya sea un texto o un audio y te lo traduzca a binario. Uno puede, seguramente haya algunos que te traducen de audio a binario, pero al final sería algo muy parecido porque tal vez hace algo que pase de audio a texto y de texto a binario. Entonces es muy, bueno, es una mezcla, digamos, algo solo NLP no existe hoy. A ver, esto, pero no se le da ningún uso. ¿Bien? Después teníamos la otra rama que era visión por computadora, que esto es visión artificial, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, no está aquí en la diapositiva, porque, bueno, en realidad se lo ve por arriba en la parte de robótica, pero la visión de computadora sirve para poder determinar qué cosas hay en las imágenes, ¿sí? Pero no es solamente una sola rama, sino que es una mezcla de varias. Es una mezcla con Machine Learning, es una mezcla con razonamiento automatizado, es una mezcla con montones de cosas. ¿Bien? En la robótica, bueno, habíamos visto algunos ejemplos de robótica de IA en la robótica. Este, después teníamos, bueno, razonamiento automatizado, que esta era la rama que nos permitía entender un entorno, o sea, entender cómo funciona un entorno y saber cuál sería la decisión más razonable, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, si tiene frío, si hacen 19 grados y tiene frío, la cosa más razonable sería ponerse una campera. Bien, si vos tenés, no sé, si vamos a un caso práctico por ejemplo, de tabaco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura del aire es muy baja, bien, y no sé, y las plantas tienen algún valor. Yo los digo así porque no soy técnico en ese ámbito, ¿no? Pero si las plantas de tabaco, por ejemplo, tienen algún nivel que se midió con algún sensor o algo muy bajo, y bueno, la conclusión más sensata para que la planta no se muera es echarle este químico específico que lo que va a hacer es, bajo estas condiciones de frío, elevarte ese nivel que necesita estar más alto, por ejemplo, o bajártelo, o habrá que ver qué caso se puede. Bien. Este, bien, después tenemos agentes inteligentes, que es un conjunto de todo, que esto es lo que todo el mundo conoce ahora, ¿sí? Porque normalmente es lo más, ya hace todo. Si nosotros vamos por partes nomás, tenés que ser un poco más técnico como para poder unir todo, pero el agente o los bots justamente lo que tienen es que hacen todo. Los aires centralizados o los split cuentan cuando manejan la temperatura, por ejemplo, si... A ver, ahí depende qué aire. Yo tengo entendido que los split, por ejemplo, toman la temperatura del aire y si es superior a la temperatura que yo estoy intentando largar, digamos, o la que está configurada, no lo manejo. Ahora, ese sería un ejemplo de IA. Sí, porque es inteligencia artificialmente. Sí, sería un ejemplo de ella. Pero no es una cosa tan automatizada. ¿Bien? O sea, porque sería una comparación muy simple.
Ahora, si yo tengo algún aire, por ejemplo, que, a ver, supongamos, Alexa, no sé si ustedes conocen a Alexa, pero Alexa es un asistente como como el Google Assistant, digamos, pero lo que tiene que está muy bueno es que vos lo podés conectar a las luces de tu casa o al aire acondicionado o a la alarma, a tu celular, a todo. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido a Alexa, che, Alexa, me hace frío, Alexa va a primero ver qué temperatura hace. Después va a ver, bueno, a qué temperatura está el aire. Y si el aire está muy caliente, si el aire está a 30 grados y está prendido, te va a decir, bueno, anda al médico porque tal vez tenés algún problema, porque no deberías tener frío bajo estas circunstancias. Ahora, si yo le digo me hace frío y hacen, no sé, 5 grados y el aire está apagado, tal vez te lo prendes, por ejemplo. Entonces ahí ya hay una mezcla de todo. ¿Bien? Este, pero bueno, digamos que el split contaría como un ejemplo de robótica y razonamiento automatizado. Muy simple el razonamiento automatizado, pero razonamiento automatizado al fin y al cabo. ¿Conocen la máquina de Turing? No sé si la escucharon hablar alguna vez. Esta máquina de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no. Pero, ¿alguien conoce eso? Como curiosidad se las tiro. Después si quieren ir a ver la película está buenísima. Pero la máquina de Turing, por ejemplo, es una máquina que se usaba que, para, digamos, eh, saber de antemano los movimientos alemanes. Este, entonces, de esa forma se podía saber qué era lo que iban a hacer en el día. Porque los alemanes mandaban mensajes que mandaban mensajes encriptados. Y bueno, entonces había una máquina que se fabricó ahí, que justamente la creó Turing, por eso tiene ese nombre, que lo que hacía era interceptar el primer mensaje que siempre sabían, o sea, ya se sabía qué era lo que decía el primer mensaje, las primeras 4 o 5 palabras del primer mensaje que mandaban. Entonces, que decían algo así como, buenos días, no sé cuánto, el día es tanto, tal hora, tal fecha. Entonces, con esas primeras palabras, que ya sabían cuáles eran, se hizo una máquina que era capaz de decodificar todo el resto del mensaje y con eso ya sabían a dónde iban a atacar o cuáles iban a ser los movimientos y con eso lo iban previendo. Si quieren, véanse la película, está re buena. A mí me divierte, así que si tienen tiempo, mírensela y ese es un ejemplo clarísimo de razonamiento automatizado. ¿Bien? Porque, y incluso de un sistema experto, porque yo entreno con una pequeña cantidad de datos a una máquina y después logro obtener resultados en base a ese entrenamiento, que era justamente lo que hacían ahí. Eh, entrenaban a la máquina con el primer mensaje y después ya era capaz de codificar todo el resto del mensaje, digamos, solamente con las primeras palabras. Sabiendo cuáles eran las primeras palabras, ya encontraba un patrón, que eso me habían mencionado en la encuesta, patrones o buscar patrones. La máquina ya solo encontraba un patrón en esos mensajes y decodificaba todo. Es que está buenísimo. Pero bueno, no me voy más a lo técnico. Este, pero bueno, eh, algo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar una guía. ¿Bien? Sobre todo los bots, que es lo que la mayoría quiere hoy, o IAs más automatizadas. La calidad de los datos es una cosa fundamental. O sea, la calidad de los datos y bueno, básicamente todas las IAs se basan, o digamos, todos los agentes inteligentes, los clasifiquemos mejor, todos los agentes inteligentes se basan en sus datos. ¿Bien? Yo no puedo esperar que una IA haga un trabajo excepcional si los datos con los que fue entrenada o
sí, básicamente con los datos con los que fue entrenada, sean buenos. Bien, o sea, si los datos son malos, el resultado va a ser malo. Si los datos son buenos y el resto está bien, los resultados pueden ser buenos. Ahora, eh, otra cosa muy importante, la supervisión humana, bien, por ahora siempre va a ser necesaria, porque al final uno no puede confiarle, por ejemplo, imagínense que una IA es la que decide si una persona es, apta o no para adoptar a un hijo, ¿sí? Si nosotros ponemos ese caso, que ponemos un bot que toma, por ejemplo, datos de la persona que quiere adoptar, como ingresos, calidad de vida, o montones de otros factores, y en base a eso hace una predicción de si esa persona puede o no tenerla, o sea, puede o no adoptar el hijo. Si no hay una supervisión humana ahí, y tal vez pasa algo, tal vez puede ser que el tipo al final no vivía en donde dijo que vivía y al final no tenía ni casa, por ejemplo, o X cosa que puede haber pasado, o sea, porque los datos de esa persona no fueron los correctos. Justamente eso es lo que verifica también la persona, que los datos sean realmente así. Entonces, ahí hay algo muy importante a tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, eh, la clase que viene vamos a hablar un poco de lo que es el Machine Learning, ¿sí? Con esto, es más, vamos a introducirnos, o bueno, se los introduzco ahora y después hablamos un ratito. Con esto vamos a aprender algunos conceptos que ya vienen de aprendizaje no supervisado, aprendizaje no supervisado, supervisado, segmentación. Bien, vamos a aprender un par de cosas que están bastante buenos, que están relacionadas con el deep learning. Bien, ahora, son conceptos muy básicos, pero que los vamos a seguir viendo en el resto del curso porque literalmente vamos de la mano de esto todo el tiempo. Bien, eh, el Machine Learning, que es un concepto que habíamos hablado recién, pero que nunca se los expliqué. Como el nombre dice, es el aprendizaje de la máquina y es la cosa más fundamental para para las IAs de hoy en día, ¿sí? Para que funcionen bien, ¿sí? El Machine Learning está prácticamente en todas las inteligencias, en todos los agentes autónomos, en todos los bots, en todos los sistemas de toma de decisiones, en montones de lugares. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, a ver, la idea de esto es que en base a datos, a un gran volumen de datos, se entrena una máquina. Bien, algunos ejemplos muy comunes que esto va de la mano de que yo les decía que seguramente ya interactuaron con alguna IA, porque el que no interactuó con ninguna IA me miente. Porque hoy hay una IA en todos los sistemas de recomendación, por ejemplo. En Mercado Libre, cuando ustedes les dicen, no, no me gustan los bolsos, no me gustan los electrodomésticos, no me gustan los vehículos, me gusta la tecnología. Ya ahí, ¿ustedes qué están haciendo? Están dándoles datos de cuáles son sus gustos, se los están dando a Mercado Libre. ¿Y Mercado Libre qué hace con ellos? Decide qué productos mostrarte. No te va a mostrar electrodomésticos, no te va a mostrar un auto, te va a mostrar una computadora, porque es lo que vos le dijiste. Lo mismo con Netflix o Spotify, por ejemplo, que si ustedes están todo el día escuchando, no sé, cumbia, está todo el día escuchando cumbia, 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 ¿qué les va a recomendar Spotify? Cumbia. Tal vez en algún momento te tira otra, pero sobre todo cumbia. Si ustedes están todo el día viendo películas por ejemplo, no sé, de acción, 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 ¿qué le va a recomendar Netflix? A acción, porque justamente extrae información de uno y en base a eso muestra lo que uno le conviene por temas de marketing en este caso, por ejemplo, ¿sí? Porque no me vas, si yo te muestro todas películas románticas y vos me ves todo el tiempo películas de acción,
y voy a dejar de usar Netflix porque no me muestra cosas que quiero. ¿Bien? Entonces así funcionan literalmente todos los plataformas, todos los sistemas de recomendación. En base a datos nuestros, por ejemplo, a qué publicaciones les di like o a qué grupos entré, a qué personas busqué, en base a eso me muestra información. ¿Bien? Pero todo se basa en datos. ¿Bien? Ahora, eh, por eso es tan importante. Ah, aquí me faltaba una parte, casi me parecía raro. Por eso es tan importante entender que seguramente, a ver, los datos valen oro, escucharon esa expresión tal vez, que los datos son re importantes. Y cuando ustedes quieren hacer una guía, por ejemplo, para predecir eh, si una persona o no va a tener un problema financiero, o si, por ejemplo, no sé, una persona o no va a tener un problema médico en un par de años, o si la plantación de tabaco está haciendo, no sé, está dando el rendimiento que quiere y va a seguir con ese rendimiento y no se va a desplomar, digamos. Todo eso necesitan datos para poder predecir esas cosas, ¿sí? Van a tener que, por ejemplo, en el caso de si una persona va o no eh, va a tener o no un problema financiero, ¿qué van a hacer? Van a obtener datos de miles de personas que van a recopilar datos de sus ingresos, sus gastos, montones de otros datos que al final con esos datos pues se puede llegar a predecir o no si una persona nueva va a tener o no un problema. ¿Bien? Ahora, vamos a ver la diferencia entre software tradicional y machine learning. Software es un concepto que es básicamente un programa. ¿Bien? Seguramente notaron, a ver, cuando yo hablo de programar, eh, tradicionalmente lo que se hace es seguir una serie de instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, para programar un ascensor. Por ejemplo, pongamos de nuevo el problema del ascensor. Si no hay una mano o si el sensor no detecta que hay algo, cierro la puerta. Eso es un programa. Ese es el programa que tiene el ascensor adentro. No es machine learning eso, porque dentro del programa le estoy diciendo explícitamente, si el sensor no detecta nada, no cierro la puerta. Ese es el software tradicional. Y las reglas están explícitamente programadas. Y está bien para tareas bien definidas, que en este caso sería no cerrar la puerta o abrir la puerta, o no cerrar la puerta o cerrarla, digamos. Son las únicas dos cosas que puede hacer. Ahora, si yo digo, no, ahora, por ejemplo, ya no tiene un sensor. Ahora quiero que lo haga según el peso del ascensor, por ejemplo. Si supera el peso, no se cierra la puerta, por ejemplo. Entonces, ahí, si yo quiero que ese ascensor funcione de esa forma, ¿qué voy a tener? Voy a tener que volver a programar el ascensor para esa tarea definida y, bueno, estoy haciendo un cambio manual. ¿Bien? Ahora, el Machine Learning es un sistema que es capaz de aprender a partir de grandes volúmenes de datos. ¿Bien? Y patrones. Volviendo a los patrones, si nosotros le ponemos el ejemplo de, por ejemplo, patrones de gastos en personas, por ejemplo, si nosotros pensamos en montones de personas que ganan cierta cantidad de plata, se gastan cierto porcentaje de su sueldo en un aspecto específico, de, no sé, inversiones, por ejemplo, o se gastan, además de eso, se gastan otro pequeño porcentaje en otro aspecto. Entonces voy recopilando un montón de información y a través del Machine Learning yo soy capaz de que si me viene una persona nueva, que con datos completamente nuevos, yo comparando con todas las personas que hay al frente, o sea, con todas las personas que ya conozco, soy capaz de decir o no si esa persona puede o no puede tener
un problema financiero, por ejemplo. Por supuesto, es una aproximación, digamos, ¿no? Nunca va a ser algo sí, 100% seguro, no, 100% seguro que no. O sea, es una cuestión de probabilidades, ¿bien? Ahora, la ventaja que tiene esto es que es capaz de mejorar con la experiencia y los nuevos datos, ¿sí? O sea que ahora que me llegó, yo por ejemplo me entrenaron con 1000 personas, me llegó una nueva persona y dije que que no iba a tener problemas financieros. Bueno, yo ya me entrené con esa persona y ya sé que con este nuevo patrón de datos que me acaba de llegar, puedo, o sea, me estoy reentrenando todo el tiempo, ¿bien? Si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, de lo del tabaco, podríamos tomar información acerca de otros, otros campos, por ejemplo. No, en este campo que las temperaturas estaban entre este rango, que era de este tamaño, que se usó este tipo de producto, que se usó este tipo de fertilizante, que se usó este tipo de, no sé, un insecticida y montones de otros datos. Yo puedo predecir, por ejemplo, si un campo que va a estar en estas temperaturas, que va a tener estas dimensiones, que va a tener con estos productos, que va a ser, digamos, puesto en marcha con estos productos, si va a ser eficiente o no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso depende mucho de cada uno de la solución que cada uno quiera, digamos. ¿Bien? Pero ahí va la importancia de los datos. Los datos son full importantes, porque si yo le mando cualquier dato, ¿qué me va a predecir? Cualquier cosa, porque no está aprendiendo con datos reales. ¿Bien? Buenísimo. Eh, vamos, no voy a entrar tanto en estos detalles, lo voy a seguir para la semana que viene, pero porque quiero que me cuenten un poco de lo que necesitan ustedes, de los casos específicos, así yo por ahí puedo armar ejemplos con eso. Eh, Pero les cuento este tema ya full rápido, así muy por arriba y bueno, y vamos con eso. Bien, el Machine Learning básicamente es aprender de datos. ¿Sí? Enseño a una máquina con muchos datos y espero un resultado. Ahora, la forma en la que yo les doy los datos a la máquina puede ser distinta. ¿Sí? Una de esas formas, y bueno, y según la forma en la que yo se doy, se nos dividen en ramas este Machine Learning. Aprendizaje supervisado, no supervisado, semi-supervisado y por refuerzo. Bien, básicamente, para que se hagan una idea, el supervisado es cuando yo les doy los datos y yo ya conozco el resultado de esos datos. Por ejemplo, si estoy haciendo un programa que quiere predecir si una persona va o no va a comprar helado. Eso va a ser mi inteligencia artificial. Va a intentar predecir si una persona va a comprar o no helado. Si yo los datos con la que entreno a esa inteligencia artificial, por ejemplo, el dato podría ser, este tipo tiene esta edad, es hombre, tiene tanta plata y al final yo ya sé si compró helado o no. Entonces les digo, este no compró helado, por ejemplo. Pero este otro que tiene estos otros datos sí compró helado. Entonces es como que si yo lo entreno con datos de los que yo ya conozco el resultado. ¿Bien? Ese es aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado es que no se conoce el resultado. ¿Bien? Y busca patrones en los datos. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene ese con el no supervisado? O sea, ¿qué ventaja tiene el no supervisado con el supervisado? Que yo le puedo dar montones de datos y no necesariamente sé qué, qué, qué resultado tuvieron, digamos. O sea, porque es difícil, es muy difícil conseguir datos etiquetados. Datos etiquetados se dice justamente a los datos de los que ya se conocen sus resultados o el resultado que se busca. Bien, en cambio, el aprendizaje no supervisado, a diferencia de eso, lo que hace es buscar un patrón en los datos. ¿Qué patrón? No tengo idea. Eso lo hace la IA, lo hace por sí solo. Intenta agrupar justamente los datos en clusters o grupos, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Al aprendizaje semi-supervisado es una combinación entre los dos. Se lo puede entrenar con datos etiquetados y también con algunos datos sin etiquetar. Y en base a eso encuentra patrones en esos datos.
Bien. Y finalmente el aprendizaje por refuerzo, que este es uno un poquito distinto, que lo que hace en realidad es no, a ver, yo no le entreno, digamos, a la IA con datos directamente, sino que yo le digo a la IA, bien, vos podés hacer estas cosas. Podés hacer esta tarea o esta otra. ¿Bien? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo de robots, por ejemplo, le decimos, bien, vos podés avanzar, ir a la izquierda, ir a la derecha. Y no sé, y bajar, agarrar una caja y bajar la caja. ¿Bien? Y lo dejamos al robot que haga las cosas que quiera. O sea, listo, hace lo que quiera, vos podés hacer eso. Ahora, yo al robot lo voy a recompensar cuando haga cosas bien y le voy a poner penalizaciones cuando haga cosas mal. Por ejemplo, si yo quería que el robot me deje la caja encima de la mesa, si el robot lo único que hace es avanzar, yo lo penalizo. Ok, no hace lo que quiero. Penalizo, penalizo, penalizo. Ya lo vamos a ver eso un poco más adentrado, pero funciona con un sistema de recompensas en el que lo felicito básicamente al robot. Parece tonto, pero es así. Lo felicito al robot y lo castigo cuando hace las cosas mal. Y en base a eso, aprende. ¿Bien? Normalmente esto se usa en cosas más simuladas porque requiere muchas veces de prueba. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Pero bueno, hasta ahí lo que yo les quiero contar. Me gustaría, para yo saber qué ejemplos preparar, si me pueden decir un poco, tal vez algunos problemas con los que normalmente ustedes se encuentran en su rubro, eh, para ver si podemos conseguir datos de eso y ver algún ejemplo más práctico para que ustedes digan, ah, mira, eso me re sirve a mí. Entonces, nada, si me quieren contar un poco, ya sea de el rubro de la parte de tabaco o el rubro en el que estén, eh, o lo que sea. ¿Bien? Así que nada, me gustaría que me cuenten ustedes un poco qué problemas se les presentan normalmente. No sé si alguno se anima. Yo quisiera, ya que damos, diste muchos ejemplos de tabaco, Bien. me gustaría escuchar a los chicos porque también, digamos, es nutrirnos de otros sectores y por ahí hay Ah, algo que a ellos les afecta que también me puede ayudar a mí. ok, ok, perfecto. Bueno, si alguno de los chicos entonces quiere Buenas comenzar. noches, Buenas, buenas, en orden. buenas noches. Hola. Buenas, buenas. Se escucha bien. Sí, mi nombre es José Bravo, soy jefe de turno de una planta eléctrica y Sí, bueno, está todo en la innovación de lo que sería la inteligencia artificial. Ahí nos toca hacer presentaciones, nos toca verificar manuales, datos en manuales y quería como un asistente poder cargar los manuales, buscar alguna información necesaria. El tema de presentaciones, ya ocupé un par de aplicaciones Gamma para hacer presentaciones sencillas por el tema de seguridad, hice algunas presentaciones y perfecto. algunas consultas, lo que sería Géminis y el Copilot, Bien, consultas básicas, pero me gustaría ampliar más eso en búsqueda de datos, del tema de equipos, válvulas y que me den, guiarme para que me guíen dónde puedo conseguir esos repuestos, esas cosas. ok, ok, perfecto. Buenísimo. ¿Cómo era tu nombre de nuevo? Así lo anoto aquí. Estás muteado, José, ¿eh? Ah, José Bravo soy. Trabajo aquí en Perfecto. una planta de energía, así que bueno. Buenísimo, perfecto. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Alguno más que tenga alguna necesidad particular? Por ejemplo, los contadores, que hay una banda, así que alguno tiene que hablar. ¿Qué problemas normalmente o qué problemas buscan ustedes solucionar con la IA? Más específicamente, no hace falta que entren así en detalles tan técnicos porque yo me voy a morir aquí si no, pero
Que me cuenten por arriba, no, mira, normalmente tengo estos problemas o busco este tipo de información aquí, digamos. Sebastián, Sí, dígame. ahí en el caso, por lo menos en mi caso, que me gustaría automatizar es el tema de la agenda de vencimiento, automatizar mail, mandarle los vencimientos a los clientes de forma automática, consultas, que sea más fácil, que sea un predictivo de respuesta. Después el tema de la contabilidad, poder descargar los archivos que uno baja desde Arca, tanto los libros IVA compra, IVA venta, donde están todos los registros y adaptarlo a un plan de cuenta para que te haga la contabilidad automática, Bien, reporte financiero, un tablero de control. eh, Hay infinitas cosas para ir avanzando, pero más que nada, lo que hoy más nos lleva tiempo es descarga de datos y carga a nuestro propio sistema. Cuando vos hoy en Arca ya tenés el archivo del CSV o el Excel para descargarlo y poder automatizar esa carga. No sé, claro, trasladarlo a tus propios sistemas o hacer la contabilidad. Me parece que es una cuestión de parametrización y automatización de tareas. bien, bien, Y bien, se va perfecto. mucho tiempo en eso. Bien, buenísimo. Espectacular. Bien. Gracias, Sebastián. No, no hay problema, no hay problema. Bien. Bueno, ¿alguno más? Aquí han mandado algunas cosas al chat, a ver. Corrección de temas técnicos, leyes con jurisprudencia, doctrina, ya que en algunos casos los temas a analizar son extensos. Ok, a eso, ¿con qué te referís, Celeste? ¿Vos querés, este, digamos, buscar información acerca de esos temas específicos? Claro, por ejemplo, a veces en mi trabajo necesitamos analizar desde el punto de vista tributario de un tema desde la ley de ganancias y tenemos que también, todo eso está correlacionado con doctrina, jurisprudencia, y entonces tenemos que entrar, por ejemplo, no sé, repar la ley y para buscar, es extenso, un montón de fallos, pero a veces empezar a achicar el tema y que nos tire más acotada los conceptos que necesitamos nosotros. O sea, que sea sobre un tema y dentro de ese tema que es tan amplio, supongamos ingresos, no sé, y dentro de ese tema amplio que vayamos pudiendo especificar el tema, porque si no tenemos que leer por tema, por decirte, ¿no? 30 doctrinas, 30 casos de jurisprudencia, en cambio que lo podamos ir acotando. O sea, acotar información teniendo tan vasta amplitud de los mismos. No sé. Claro. Bien, bien, bien. Buenísimo. Perdón, Sebastián, ahí me gustaría, con respecto a Sí, lo que dijo recién Celeste, ver qué posibilidad se puede o qué forma se puede aplicar de los API a ese tipo de consulta, digamos, aplicar API a las bases de datos de REPAR, de la ley, si es que se puede. De la bien, misma forma de aplicar API a la descarga de comprobantes desde Arca. bien, bien, buenísimo. A ver, Gracias. perfecto. Espectacular. Perfecto. Buenísimo. A ver aquí qué dice Laura. Bien, automatización. Bien, bien, automatización. Bueno, hay muchos que quieran, seguramente también hay en el hotel. No me acuerdo quién era el hotel, pero había alguien de hotel. Seguramente de atención al usuario. Algo de eso también está bastante bueno. Em, bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, excelente. Con eso yo, si alguno quiere decir alguna cosa más. Sí, yo tenemos un sistema
Sí, donde cada 4 minutos nos larga la humedad de la caja de tabaco, ya sí, procesado, digamos, se separa todo lo que es la hoja de tabaco, que es como una lechuga, digamos, se separa la lámina del palo, ¿sí? Y eso van sí. tomando humedades. Si eso, cada 4 cajas que salen aproximadamente 75 cajas por hora, durante todas las 24 horas de la semana, digamos, son 125 horas a la semana, eh, y por turno, son 3 turnos, ¿sí? Yo tengo todos esos datos. Se puede bajar en planilla Excel, pero, y también se puede bajar por turno, pero no tengo Bien. una aplicación rápida que me haga la gráfica. Si bien Excel yo lo puedo hacer, pero me gustaría a mí que como vos decís, que me acumule los datos y diga, bueno, en tal turno estuvo más cerca del objetivo de humedad. Suponete que la humedad es 11 de porcentaje de humedad. Me digo, bueno, ¿cuál es el que estuvo más cerca o superó, estuvo superada esa humedad? Entonces yo necesitaría, digamos, agrupar eso. Pero también tenemos varias planillas que se llenan manuales, digamos, si bien el sistema te toma los valores automáticos de las temperaturas de las cámaras que se usan para secar el tabaco, pero a cada hora usamos una planilla Excel aparte para cargar esos datos, entonces nos sirve eso de como una receta, cuando se haga de nuevo ese tipo de tabaco, utilizar esa receta. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que buscar la hora, el día, cómo se trabajó con esas temperaturas para volver a ponerlo en el otro sistema. Claro, para Entonces, trabajarlo igual, digamos. para trabajarlo igual. Si bien Claro. tenemos más o menos alguna diferencia por la temperatura horaria, suponete que yo lo haya trabajado un día de calor y resulta que cuando lo vuelvo a hacer ese tabaco hace frío, bueno, yo con la experiencia que tengo, digamos, yo mi decisión la tomo como persona, no me la toma la Claro. máquina. Bien, bien, bien. Entonces, Buenísimo. para mí sería ahí, digamos, dentro de lo que vos explicaste, para mí sería una tecnología supervisada, sería, ¿no? Una base de Claro, datos reales, pero supervisada por mí porque yo tengo que tomar las decisiones. Porque claro, ahí, si tengo perfecto. algún dato que está errado digamos, porque va a estar vinculado a la temperatura ambiente también. Entonces, si la temperatura ambiente, yo digo, bueno, hoy día, por ejemplo, el otro día que corrió mucho viento, a mí también me Sí, afecta el calor del ambiente. claro, Entonces yo decidí, digo, no, hoy está como si fuera algo de febrero y retomé una base de datos del mes de febrero. claro. Ok, perfecto. Buenísimo. Sí, ese es un ejemplo espectacular. Buenísimo, buenísimo. Con ese podemos sacar un montón de cosas. Está bueno. Pero bueno, Perfecto. yo no quiero tampoco agobiar a los otros chicos que también tienen su No, no, obvio, obvio, por temas. supuesto. Por supuesto. Y tal vez esto lo podemos ver, no sé si aparte o más avanzado el curso. No, sí, podríamos, sí vamos a ir tomando ejemplos de cada uno. Justamente para eso es para ir agarrando un ejemplo particular de cada uno. Seguramente ya la solución completa que cada uno quiera, eso no se lo va a poder hacer solo aquí, porque sí va a Claro. necesitar otra preparación. Pero podemos agarrar, de hecho, en las clases justamente prácticas, voy a tratar de que ustedes traigan ese tipo de datos y ya cada uno va a lo que cada uno necesita y vamos viendo qué es lo que se puede ir haciendo en cada caso particular. Pero está perfecto, está perfecto. Buenísimo. Sebastián, en el caso que planteó Ivana, no se pueden usar algoritmos y toda esa Eh, parte de... Es que al final una IA es un algoritmo, o sea, se va a usar un algoritmo. Por ejemplo, en el caso ese particular de predecir, por ejemplo, la forma en la que va a trabajar en el campo, tomaría uno datos de, por ejemplo, no, en esta fecha, este viento, esta temperatura, se usó este químico, este químico, este químico, y se trabajó bien, por ejemplo. Y así con montones de otros datos que se hayan tomado. Y ya cuando ella quiera saber, por ejemplo, che, ¿y hoy qué hago? Bueno, hoy
hace esta temperatura, este viento, no sé, esta humedad, tal cosa, y ya justamente con una serie de algoritmos, entre comillas, se, te dice, no, mira, te conviene usar este tipo de químico, por ejemplo, o este tipo de, trabajar de esta forma. Ahora, para eso necesitas un algoritmo, pero nosotros no vamos a trabajar como tal con el algoritmo porque no programamos nosotros. Nosotros solamente veríamos la forma de entender cómo funciona el algoritmo y con la aplicación esta que yo les decía de Orange, por ejemplo, uno puede tratar de hacer una predicción de esos datos, digamos. Pero bueno, en ese caso en particular, digamos, ya voy a analizar un poco más en profundidad el resto de los casos. Pero bueno, ¿alguno quiere dar algún ejemplo más? No, yo consultarte, digamos, dentro de la empresa también, digamos, tenemos la limitante de que no podemos usar cualquier programa o cualquier, tiene que tener licencia. Y justamente la base de datos que guarda las temperaturas de las cámaras, por ejemplo, no tenemos acceso nosotros. Tienen que tener Claro, una habilitación, hay un técnico especializado que tiene, y lamentablemente está en un solo turno y los otros turnos no pueden. Y hay claro, cada vez que queremos usar la base de datos hay que pedir autorización. Digamos, él la tiene, no la pasa, pero también es limitado. claro. Bueno, en Eso ese caso, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es inventar los datos. Ya vamos a ver que hay formas de inventar estos datos y después, obviamente, uno puede ir alimentando esa IA con datos ya reales, digamos, ¿no? Que serán los que vos vas extrayendo de la base de datos, por supuesto, porque este, a veces no es fácil acceder a esos datos, digamos. Justamente ese es una pared así que te frena muchas veces, que es ¿de dónde saco los datos? Necesito un montón de datos, ¿de dónde los saco? Tienen que ser datos reales, entonces, bueno, ya vamos a ir viendo qué podemos hacer en esos casos, digo. Pero bien, bien. Buenísimo. Bueno, si alguno no tiene alguna consulta, con web services, bueno. A ver, los web services, nosotros no vamos a entrar tanto en detalle en esa parte porque esa es más la parte de automatización. Este, que bueno, nosotros no entramos en esa parte. Había un curso que es de automatización, digamos, que justamente se adentra en esa parte, pero, pero bueno, hay otros conceptos que sí necesitan un poco para poder automatizar bien, digamos. Entonces necesitan saber qué tipos de algoritmos se van a usar o otros conceptos. Por eso les digo que seguramente al final de este curso no tengan ya tengo la IA hecha, tengo todo listo. No, porque justamente esto es un curso que te introduce a todas las ramas que vos podés hacer y después viene la parte de automatización. O sea, realmente de aquí no vas a salir con algo hecho porque, salvo para casos, por ejemplo, hasta ahora el único caso así particular que yo digo, tal vez puedes sacar algo, es la parte de predecir cómo vas a trabajar en el campo. Pero ya para la parte de automatización vos necesitas otras, o sea, justamente necesitas herramientas de automatización que usan conceptos de IA que se ven aquí, Machine Learning, etcétera. ¿Bien? Pero bueno. Así que bueno, nada, eso. No les robo más tiempo porque sé que ya es tarde, así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Está el grupo de WhatsApp para cualquier consulta. Yo voy a mandar ahí la presentación, así que si alguno le quiere pegar un ojo, bienvenido sea. Pero bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene, entonces. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos, nos vemos. Nos Nos vemos, Verón, nos vemos. vemos, Luciana, José, Gracias. chao, Hasta nos luego. vemos. Chao, chao. Chao, Ivana.